a Dios porque me ha dado en esta tarde el privilegio de predicar su palabra. Que Él sea el que me use en esta tarde, ¿verdad? Porque somos simplemente instrumentos de Él para llevar esa palabra maravillosa. Damos la bienvenida a cada uno de los que nos están sintonizando por medio de sus instrumentos electrónicos. Que Dios los bendiga y sigamos en sintonía. Dios da bendición siempre. Gracias, hermanos, a ustedes también por estar aquí. Vamos a orar en esta tarde, encomendando a Dios nuestras vidas y que Él sea el que nos llene en esta tarde. Padre celestial, Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en favor nuestro. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, Padre. Ese regalo inmerecido, Señor. Sabemos que es por gracia, Señor. Nos has amado tanto, nos amas tanto, Padre, que siempre, Señor, tú nos llenas de infinitas bendiciones, Señor. En esta tarde, Padre, aquí estoy, Señor. Quiero que tú me uses, Señor. Soy un instrumento tuyo, mi Padre celestial. Que seas tú llevando esta palabra a los corazones, Señor. Oh Dios eterno, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación, Padre, en el conocimiento de tu verdad. Gracias, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, van a pasar los niños a su clase. Vamos a dar tiempo para los niños. Los niños a su clase. Vamos a, en primer lugar, en el libro de Romanos, un libro precioso que nos lleva a darnos cuenta cuando estamos en condenación. Luego vemos lo maravilloso que Dios hace por nosotros, la justificación, pero ahora Dios espera de nosotros la santificación. Hermanos, yo creo que no le hemos dado mucha importancia a lo que es la santificación. La santificación es un proceso y Cristo ya nos hizo santos por la obra que Él hizo en favor nuestro, ¿verdad? En su cuerpo estamos y en el futuro, cuando pase todo lo que tiene que pasar, vamos a estar en su presencia. Él ya nos hizo santos, pero ahora Él espera el proceso de la santificación en cada uno de nosotros. Y vamos a ver en primer lugar, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que desde que nosotros nacemos en Adán, el primer padre, ¿verdad? En él cuando cayó en el pecado, lo transmite a cada uno ese pecado, aún cuando somos concebidos, ¿verdad?
aún no sabemos ni dónde estamos, ni tenemos conocimiento de nada cuando estamos en el vientre, pero nacemos ya con esa herencia que nos dejó Adán, ¿verdad? Entonces dice la palabra que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos en Adán y cuando no llegamos a Cristo, seguimos en el pecado. Pero aquí en Romanos vemos la justificación de Dios, donde dice Romanos 5, 8, 10, lo que Dios hizo para sacarnos de esa condenación. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí en este pasaje Dios nos da la manera cómo nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Salir de esa naturaleza pecaminosa y llegar a una nueva vida. Y esto únicamente es en Cristo Jesús, recibiendo ese regalo. Por gracia somos salvos, no por obras. Miren, hermanos, nosotros a veces vemos, muchas veces ya tenemos claro lo que es el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y tenemos esa fe que por lo que Él hizo nos ha salvado de la condenación eterna. Ahí es donde nosotros llegamos a ser santos. ¿Y por qué santos? Porque Él se puso en nuestro lugar, esa es la justificación, y ya pagó por todos nuestros pecados, ¿verdad? Y nosotros estamos en Cristo cuando recibimos ese regalo, esa gracia que Él nos da. Nadie puede salvarse de ninguna manera por otro medio. No podemos confiar en obras y en tantas cosas, ¿verdad? Ni aún en nuestro buen comportamiento. Yo me puedo portar bien y tratar la manera de no pecar, pero eso nunca se va a dar jamás, ¿verdad? Vamos a dejar de pecar hasta que seamos glorificados o cuando morimos, ¿verdad? Que ya estamos muertos. Entonces vemos que somos salvados del pecado. Entonces, por eso necesitamos recibir a Cristo para que nosotros seamos salvos por Él. Yo hoy traigo un tema, es la santificación. La santificación es una necesidad, hermanos. No podemos estar viviendo la vida como cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Que veníamos manchados de pecado y muchas veces seguimos ahí o tratamos de hacerlo, pero no nos decidimos. Entonces, ahora está un poder en nosotros y ese poder nos va ayudando a la santificación, pero para eso se necesita una colaboración de parte de nosotros. Dios quiere hacer una obra en nosotros. La alabanza que cantamos, ¿verdad? Dice que Él nos quiere llevar a su imagen y semejanza. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, llevarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces la santificación, hermanos, es una necesidad. Vamos a ver un pasaje de la Biblia, pero vamos a ver el contexto. En Romanos 5, 20, 21 dice la palabra,
el apóstol Pablo hablando aquí, ¿verdad? Siempre que mencionamos el nombre del el que escribió, sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, aunque digamos el apóstol Pablo, sabemos que es Dios hablando a nuestras vidas. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Antes el pecado reinaba en nosotros, ¿verdad? Y cuando se introdujo la ley, algo que tenemos que tener claro, que la ley no se hizo para los gentiles, sino que la ley Dios se la dio al pueblo de Israel, pero sí tiene esos principios que nosotros debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que por la ley nos damos cuenta cómo estamos con nuestro ser interior, ¿verdad? Cuando nos dice que no mintamos, que no adulteremos, que no forniquemos, los mandamientos, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a ver nuestra realidad y vemos que eso es abundante, ¿verdad? Donde la ley viene a decirnos sos esto, sos el otro, entonces nos damos cuenta y vemos la abundancia de pecado que hay en nosotros. Entonces en esta tarde, hermanos, vamos a ver el pasaje en Romanos 6, del 1 al 14. Vamos a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos también en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y así morimos con Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pasaje de la Biblia, hermanos, es el apóstol Pablo habla claro aquí, ¿verdad? Nos explica cómo es que podemos salir de esa condición en que siendo cristianos nos cuesta batallar con el pecado todavía, ¿verdad? Porque el pecado va a permanecer, la naturaleza de Adán va a permanecer en nosotros hasta que Cristo venga o muramos, como les dije, ¿verdad? Es de otra manera, ahí va a estar el viejo Adán incitándonos a que pequemos, ¿verdad? En Romanos, vamos a ir desglosando, dice así, en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjense que ellas tenían objeciones, tenían dudas, porque como la salvación es por gracia, ¿verdad? No por obras, entonces ellos pensaban, ¿verdad? Que como ya habían salvados por la gracia, que entonces podían perseverar en el pecado. Y el apóstol Pablo los pone, los centra, ¿verdad? Porque miren, hermanos, muchas veces, a veces decimos que ya tenemos la salvación y le damos rienda suelta muchas veces a la obediencia al viejo hombre, a nuestra carne. Entonces decimos, uno ya está seguro de su salvación, pero ¿qué pasa con nuestra santificación? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros, verdad? Y ellos tenían esa duda, ¿verdad? Que como cuando sobreabundaba el pecado, abundaba la gracia. Entonces, pequemos más, ¿verdad? Porque más gracia va a haber, más perdón, más la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo le dice en el 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿De qué manera morimos nosotros al pecado? Desde el momento de nuestra salvación en Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, en ese momento, cuando nosotros de Adán pasamos a Cristo, se rompe la relación del creyente con el pecado. En ese momento se rompe, porque pasamos a ser ya de Cristo, ¿verdad? Y aquí vamos a seguir viendo esa relación con el pecado ya está rota. Pero si está rota, ¿por qué seguimos pecando, verdad? Aquí estamos en el proceso de santificación y siempre la naturaleza va a estar ahí del viejo hombre. Dice en Efesios 2:1-3, cuando nosotros morimos en Cristo, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, se da lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Morimos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos con Él. Y ascendimos a los cielos con Él. Es la posición que tenemos en Cristo. Ya vamos a leer el pasaje. Entonces nosotros ya en Cristo ya no le pertenecemos al viejo hombre, ¿verdad? Hay una nueva relación
en nuestras vidas. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, cuando somos puestos en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros y va transformando nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Cuando dice aquí muertos, ejapac, dice hemos muerto al pecado de una vez por todas en Cristo, por la obra que Él hizo, porque Él pagó por nuestros pecados. Él no dejó ningún pecado suelto, ¿verdad? Entonces Él Dios puso todo el pecado en Él. Entonces Él ya pagó por nosotros, y cuando Él hizo la obra de la cruz, es cuando nosotros lo recibimos, nosotros estamos en su cuerpo, y lo mismo que sucedió con Él sucede con nosotros. Cuando Él murió, morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él y ascendimos con Él. Ahorita nosotros estamos siendo salvados ya, de la pena del pecado. El creyente es salvado de la pena del pecado, es salvado del poder del pecado y al final salvado de la presencia del pecado. Somos salvados de la pena porque dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros ya fuimos salvados de la pena del pecado, ya no hay condenación para nosotros. Nosotros ahorita estamos siendo salvados del poder del pecado, o sea, ese poder que el hombre, el viejo hombre quiere tener sobre nosotros, ¿verdad? Y querer mandar a que hagamos lo que Él ordena. Y Cristo ya crucificó al viejo hombre en la cruz. En Efesios 2:4-6, aquí vemos lo que les decía. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Miren, juntamente con Él. Cuando nosotros morimos, cuando aceptamos a Cristo, como en la cruz sucedió todo el proceso de salvación, ¿verdad? Él lo sufrió todo. Entonces, dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es nuestra posición en Cristo. O sea que Dios, por la obra de Cristo y la fe que nosotros tenemos en ello, Él ya nos tiene en los lugares celestiales. Pero decimos, pero si aquí estamos todavía. Sí, pero tenemos la esperanza viva de que vamos a estar sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? Porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces,
Miren todo lo que está el apóstol Pablo, lo que quiere es llevarnos a que entendamos por qué nos dejamos dominar tanto muchas veces del pecado, ¿verdad? Porque es un proceso, hermanos, de dónde nos trae Dios. Cuando estábamos muertos, no teníamos vida, estábamos inundados en el pecado, ¿verdad? Unos de una manera, otros de otra, pero al final estábamos condenados. Y Él nos vino a dar esa salvación tan grande y ahora quiere que nosotros trabajemos en lo que es la santificación, obedeciendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Ese poder interior que hay en nosotros, que nos quiere gobernar. Él quiere reinar en nuestras vidas. Dice el 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta es una realidad espiritual, ¿verdad? Cuando lo que hace Cristo en nosotros, ¿verdad? Somos bautizados en Cristo, ya no pertenecemos al viejo hombre, sino que nos traslada del viejo hombre a Cristo. Y aquí vamos, dice, cuando Cristo murió, morimos juntamente con Él. Le pertenecemos a Él. Ya no pertenecemos al viejo hombre. Cristo clavó al viejo hombre en la cruz cuando murió por todos nuestros pecados. Entonces, Él está derrotado, ¿verdad? Y no tiene el poder legal de que nosotros le obedezcamos. Dice, aquí vemos una figura vemos lo que es el bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Aquí vemos lo que es el bautismo, hermanos, que ahí podemos ver lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos. Entonces nosotros, cuando Dios dejó esa institución, ¿verdad?, que tenemos que ser obedientes. El bautismo en agua no nos da salvación, pero sí es una obediencia a lo que Dios nos manda que hagamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, el pastor, nos introduce en el agua, somos sepultados. El pecado, el viejo hombre queda enterrado. Cuando el siervo que nos bautiza nos saca del agua, queda el pecado y nos resucita a una nueva vida. Entramos, queda sepultado el pecado y resucitamos a una nueva vida. Lo que Jesús pasó con Jesús, ¿verdad? Él estaba cargado con nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó a una nueva vida. Ya no traía el pecado porque por nosotros Él se hizo pecado, ¿verdad? Entonces el pecado quedó derrotado en la cruz y Él salió de la tumba, resucitó al tercer día con gloria para una nueva vida. Ya su cuerpo glorificado, su cuerpo donde ya no hay pecado. Igual nosotros, ¿verdad? Cuando seamos resucitados, al final no sé, cuando venga Cristo o cuando nos resucite de los muertos,
Ya el pecado no se va a gloriar de nosotros porque ya estamos en otra dimensión, ¿verdad? Salvados por esa obra maravillosa que Cristo hizo. En Romanos 6:4. Fíjense, hermanos, que aquí hay unas palabras claves, ¿verdad? En el 3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. O sea que lo tenemos que saber. Todo esto lo tenemos que saber nosotros para ir caminando lo que Cristo hizo en favor nuestro, para que nosotros vayamos caminando en santidad. El Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Sí, eso ya lo vimos en el bautismo. El 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí hay otro, nos habla de un injerto. Dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros venimos de un árbol de Adán, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, somos plantados en Cristo. Ya, ya no somos... ya no estamos en Adán, no que somos puestos en Cristo. Ya no estamos puestos en Adán, sino que en Cristo. Y viene una vida nueva, un nuevo manera de vivir, una manera de, a veces las personas se dan cuenta, ¿verdad? Nuestras actitudes cuando nosotros ya somos cristianos, ¿verdad? Que ya no actuamos de la misma manera. Antes nosotros comíamos y ni gracias a Dios, ¿verdad? Antes éramos bien ásperos. Y en Cristo Dios va modelando nuestra vida. Ya la vida de Adán siempre está ahí porque está el injerto, pero va perdiendo la fuerza. Entonces, somos plantados en Cristo. Entonces, ahí la savia de Cristo, antes corría la savia de Adán, ahora empieza a correr la savia de Cristo y va renovándonos. El Espíritu Santo, aquí nos habla de ese injerto. Vemos que aquí, hermanos, ya no nos tenemos que dejar dominar por el viejo hombre. Ya no tenemos que obedecer a lo que Él nos manda, porque el viejo hombre nos manda a pecar, nos manda a hacer todo lo que no le agrada a Dios. Y nosotros muchas veces somos obedientes, ¿verdad? Y dejamos de obedecer al Espíritu Santo. Entonces, aquí es eso lo que Dios quiere que nosotros sepamos, como la manera de que ya no pertenecemos al viejo hombre. En Romanos 6 dice, sabiendo, aquí está otra vez esta palabra, esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí, hermanos, sabemos que el viejo hombre él está en la cruz, está clavado, pero muchas veces quiere gobernarnos. Y entonces nosotros, lo que dice aquí, sabiendo que el viejo hombre está crucificado, no tenemos que hacerle ningún caso, no tenemos que obedecerle,
porque eso es como cuando alguien, pongamos un ejemplo de lo que es en el ejército, ¿verdad? Cuando hay un coronel, esos puestos de autoridad que hay, y lo destituyen del cargo. Y este viejo hombre quiere venir a ordenar cosas, entonces ya nadie le va a hacer caso porque ya está destituido. Ya no tiene poder legal, ya no puede dar órdenes porque está destituido. Igual el viejo hombre en nosotros, él está fuera, él ya no tiene que reinar en nosotros, ya no tenemos que obedecer a lo que el viejo hombre, nuestra carne, el viejo hombre es nuestra carne, hermanos, los deseos de nuestra carne. Muchas veces tenemos el pecado así, tenemos debilidades, las cuales son más fuertes en nuestra vida, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer al Espíritu Santo que nos quiere seguir renovando y dejando, no recibiendo ninguna orden del viejo hombre. Miren, cuando tenemos tentaciones, todos tenemos tentaciones porque el campo de batalla es la mente. ¿Cuántas cosas vienen a nuestra mente? Si nos hacen algo con aquella sed de venganza, ¿va? Pero me voy a desquitar. Si tenemos la costumbre de robar, si tenemos la costumbre de algún pecado, nosotros sabemos nuestras debilidades. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer a ese viejo hombre? Él va a estar ahí pataleando, deseando que nosotros hagamos la voluntad de él. Nuestra carne, no dejemos que nuestra carne reine, porque Cristo ya la destituyó. Y va a haber una lucha constante, ¿verdad? Y vamos a estar con nuestra mente si lo hago o no lo hago. Pero aunque el viejo hombre, aunque nuestra carne, a veces yo me imagino un niño, ¿verdad? Cuando no le dan algo que no quiere, que patalea, llora, hasta se muerde. Entonces el viejo hombre siempre va a luchar porque nosotros caigamos en el pecado. Pero ya no tenemos que obedecer porque ya él ya no tiene ningún cargo legal. En la cruz lo destituyó el Señor. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Vemos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo le servía a Dios, ¿verdad? Era un siervo de Dios. De seguro era tentado, ¿verdad? Pero él ya había entendido esto, hermanos, porque aquí él nos dice, sabiendo, dice, esa palabra sabiendo que nos dice, y lo que ya sabemos nosotros, acordémonos que cuando vienen aquellos deseos de pecar de una manera o de otra, ya no tenemos que ser obedientes a eso. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos versículos, hermano, nos dan un ejemplo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el que está haciendo esa obra en nuestro ser interior y nos está llevando a la santificación. Es un proceso, pero a medida que nosotros obedecemos lo que el Espíritu Santo quiere,
vamos viendo, hermanos, que ya no somos las mismas personas que éramos antes, sino que vamos siendo renovados a esa nueva vida. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. La fe en Cristo, la obra de Cristo, lo que Él hizo, ¿verdad? Y eso fue lo que Él hizo, derrotar nuestra carne, y ya no tenemos que obedecer. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjense que cuando alguien muere y está, digamos, muerto, y usted le puede llegar y tirarle patadas, que ahí se va a quedar. Usted le va a gritar y no va a contestar. Se le va a hacer tantas cosas que nosotros como humanos a veces en nuestra cólera y en nuestras concupiscencias lo llevamos a cabo y lo hacemos, pero el que está muerto no responde, ¿verdad?, a nada. Entonces, aquí dice él, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no tenemos que obedecer, así como está un cadáver, ¿verdad? Estamos muertos en Cristo Jesús, en nuestra vieja naturaleza. A veces, hermanos, muchas veces como que nos gusta el pecado, ¿verdad? Y queremos seguir haciendo la voluntad de nuestra carne. A veces nos deleitamos en tal vez lo que estamos haciendo y eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Cristo ya nos resucitó a una vida, a una nueva vida donde no va a haber condenación, ¿verdad? Y si morimos con Cristo, dice el 6:8, creemos que también viviremos con Él. ¿Quién no vive con esa esperanza, hermanos, que cuando morimos, cuando muramos y seamos resucitados, vamos a tener una vida plena con Cristo, ¿verdad? Allá en la gloria, donde están preparando lugar para nosotros. Ahorita estamos aquí, pero ya cuando sabemos que no hay condenación y que nos espera una vida gloriosa en Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí está otra vez la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Cristo, vemos lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Que descendió, se hizo carne, y para darnos esa salvación, ¿verdad? Él vino a este mundo para que a través de él, por su sacrificio, nosotros seamos salvos, ¿verdad? Entonces todo lo que Cristo también resucitó de los muertos después de haber dejado todo el pecado en la cruz, Él resucitó también de los muertos y ya no muere. O sea, eso es lo que a nosotros nos espera. La muerte ya no se enseñoreará más de Él. Somos su cuerpo, estamos en Él y nosotros también seremos resucitados. Y ya no va a haber muerte ni pecado, vamos a ser santos a plenitud, ¿verdad? Entonces, en Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Cristo, para Dios vive. Nosotros, hermanos, estamos rodeados de tentaciones y cuando estamos rodeados de tentaciones, a veces obedecemos a las tentaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si a alguien le gusta tomar,
Entonces no va a pasar por los lugares donde lo pueden invitar a tomar. Pero a veces nosotros buscamos, ¿verdad? Ahí están los muchachos, ahí hay chupe, dicen ahora los. Y van a saludarlos, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Los fue a saludar, pero se quedó ahí. Entonces muchas veces somos vencidos por nuestra carne. Y ya no tiene que ser así, porque hemos sido transformados. Cuando nosotros seamos obedientes y podamos vencer con la ayuda del Espíritu Santo aquí el pecado, hermanos, entonces va a haber victoria del pecado en nosotros. Va a ser una victoria porque ya no vamos a estar obedeciendo, siempre va a haber pecado en nosotros, pero a veces nos dejamos llevar demasiado por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos, tantas debilidades que a veces tenemos y huyamos de todo eso. A veces, miren, yo creo que la debilidad más fuerte a veces es el chisme, ¿verdad? La murmuración, el criticar los unos con otros, el mentir. Mentimos cuando ponemos pretextos, ¿verdad? Y en muchas cosas más. Y seguimos pecando y pecando. Entonces ahora, sabiendo todo esto, lo que estamos, que ya no tiene que estar ese poder en nosotros, ese poder legal que nos dominaba, que nos obligaba a veces, ¿verdad?, a hacer lo que nuestra carne quería. Ahora nosotros en Cristo Jesús somos diferentes, porque no hay poder más grande que el de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está en nosotros. Ya no tenemos que obedecer a nuestra carne, a nuestros deseos carnales, pero aún nos falta mucho todavía, ¿verdad? Pero aquí dice el apóstol Pablo que sepamos todo lo que se tiene que hacer para ir avanzando en nuestro pecado. El 6 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no, fíjense que antes teníamos un rey que nos dominaba, pero ahora tenemos un nuevo rey, que es Cristo Jesús. Y si antes obedecíamos a ese rey, ahora ya no, porque tenemos un nuevo amo, un nuevo rey que nos quiere gobernar y dejar que ese viejo rey ya no existe para nosotros y solo tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros para el pecado usamos nuestros instrumentos, ¿verdad? Las manos nos llevan a robar, los pies nos llevan a correr a hacer el mal, la boquita nos mete en problemas, escuchando cosas que no debemos escuchar, ver cosas que a veces no nos interesan y ahí estamos. Nuestros miembros ahora tienen que estar al servicio de Cristo. Porque terminamos en el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros nunca hemos vivido bajo la ley, ¿verdad?
Ahora nuestra ley es el amor. El amor. Jesús dijo, él resumió los mandamientos, ¿verdad? Y Jesús dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿a quiénes amamos más nosotros? A nuestro yo. ¿O no es cierto que no nos gusta sacrificarnos ni aún para Cristo, ni mucho menos para un hermano? Muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por nuestros impulsos y esto ya no debe de ser así. Ahora estamos bajo una ley que es el amor. Y el amor nos va a llevar a amar a nuestros hermanos. En primer lugar, a la obediencia a Dios, ¿verdad? El amor es a quien primero tenemos que amar. Es el primer mandamiento, ¿verdad? Y a nuestro prójimo. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos si no obedeciéramos a los deseos de nuestra carne y haríamos el bien? Miren, hermanos, sería una iglesia maravillosa donde todos nos lleváramos bien, nos ayudáramos, trabajáramos en armonía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros renunciamos a nuestra vieja naturaleza, ya no obedecemos, vamos teniendo ese cambio de vida, que es lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, ¿verdad? Ver a su iglesia unida en amor, en armonía, llevándonos unos con otros, porque nadie, si uno trabaja para un lado y otro para otro, ¿para dónde? No estamos llevándonos al centro de donde tenemos que estar. Entonces, ya sabemos, hermanos, que esa carne, esos deseos, esos malos deseos, esas malas intenciones, todo eso ya ha sido crucificado. Ya está destituido, ya no tenemos que obedecer. Entonces, dice en Romanos 6, 19, 23, hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Miren, hermanos, antes, yo me avergüenzo, hermanos, de lo que yo fui. Me avergüenzo y muchas veces miro a personas que conocieron, ¿verdad? No una vida, ¿verdad? Sí, en adulterios y todo eso, pero sí nos desviamos. Y yo me avergüenzo a veces cuando las malas palabras que yo decía. Miren, agarramos un estilo de vida, hermanos. Yo puedo ver a veces, escuchar muchas personas que digo yo, ahí estuve yo, que esa es su manera de hablar y ellos ni siquiera se dan cuenta o no, porque es su manera, o sea, están en la vieja naturaleza. Entonces ahora nos dice, ¿pero qué es el pago de eso? La muerte. Porque el pecado a nosotros nos va a llevar a la muerte. Porque miren, el enemigo nos induce y luego nos mata. Cristo
nos atrae a una nueva vida para darnos vida. Y esa es la gran diferencia. Nosotros no tenemos que ya obedecer más. Esa palabra, sabiendo que vuestro viejo hombre ha sido crucificado. Eso lo tenemos que tener en nuestra mente. Ya no me manda, Él ya fue destronado, ya fue destituido para que me esté mandando. Ya no tenemos que obedecer. Y también nos tenemos que considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo, vivos para Dios en Cristo, ¿verdad? Esto siempre es en Cristo. Y ahí donde dice no presentéis vuestros miembros, ya no nos participemos en lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Sino que permitamos esa renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, para que seamos transformados y que ya no el pecado no sea nuestro estilo de vida, sino que las personas que no conocen a Cristo empiecen a ver una diferencia en nosotros y que seamos ese testimonio, ¿verdad? Que muchas personas quieren ver y ya no nos van a tachar de otra manera, ¿verdad? Sino que nos se van a dar cuenta que en Cristo hay una nueva vida. Entonces, hermanos, somos santos, pero estamos en proceso de santificación. Eso lo tenemos que tener presentes, y el que gobernaba nuestra carne ya no está, no tiene poder legal sobre nosotros. Ahora nuestro Rey es Cristo, y Él que reina en nuestros corazones para tener una nueva vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Padre maravilloso, por esa obra que tú hiciste, Padre, a través de tu Hijo en la cruz del Calvario. Esa obra maravillosa, Señor, que nos lleva a tener una nueva vida. Y Cristo vino a cargar con nuestro pecado y fue crucificado en la cruz del Calvario para derrotar, para hacer morir a ese viejo hombre, Señor, ese que nos estaba destruyendo. Oh Dios eterno, gracias porque fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria. Ahora, Señor, danos la fuerza, Padre, de morir a esa nuestra vieja naturaleza, Padre. Ahora tú eres nuestro Rey, quien gobierna nuestras vidas, Padre. Danos esa fuerza, Señor, y danos obediencia, Padre. Necesitamos que tú obres poderosamente en cada uno de nosotros, Padre. Que recordemos esta palabra, Señor, que ya ha sido derrotada nuestra carne, Señor. Ahora vivimos en Cristo. Gracias, oh Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Fue la gracia. Hermanos, vamos a participar de la Santa Cena. Es una institución, ¿verdad? Que también...